YouTube Mi Biblia Católica presenta la crucifixión de Jesús. Escriba sus comentarios y preguntas al final del video. Este video fue realizado en Ecuador. Si desea contactarme, escriba al correo electrónico mibibliacatólica128@gmail.com. Iniciemos. Millones de personas habrán leído el Evangelio de Jesús, millones de personas habrán mirado las 12 estaciones del Vía Crucis, millones de personas habrán mirado la crucifixión de Jesús en la Semana Santa. Millones de personas habrán mirado la película La Pasión de Cristo basada en el Evangelio de Jesús. Millones de personas habrán rezado el credo, pero muy pocos conocen quiénes crucificaron a Jesús. En este corto video demostraré que Roma, país en el que está la Iglesia Católica, sentenció a muerte a Jesús, y posteriormente Roma quiso eliminar de la tierra la fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Los católicos no entienden que la Iglesia Católica es de Roma, país que condenó a muerte a Jesús por medio de Pilato, Herodes, y los soldados romanos. La Iglesia Católica es de Roma, de ahí el nombre de su religión, católica, apostólica y romana. Son 5 las evidencias que demuestran que Roma, por medio de sus reyes, vasallos, y su ejército romano, sentenciaron a muerte a Jesús. El Evangelio de Jesús es la primera evidencia que demuestra que los romanos dieron muerte a Jesús. Pilato lo entregó a crucifixión y los soldados romanos lo azotaron hasta desfigurarle el rostro. Esto se puede comprobar en el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 26, en el que está escrito: entonces Pilato le soltó a Barrabás. Mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. En el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículos del 27 al 31 está escrito: los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. En el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículos del 33 al 38 está escrito: cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. En el Evangelio de Juan capítulo 19 versículos del 32 al 34 está escrito: fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. El Vía Crucis es la segunda evidencia que demuestra que los romanos dieron muerte a Jesús. La muerte de Jesús se exhibe en los cuadros de las 12 estaciones que existen al interior de los templos católicos. A esos cuadros que escenifican la muerte del Señor Jesús se les llama Vía Crucis. Cada estación del Vía Crucis muestra que fueron los romanos los que mataron al Señor Jesús. La Semana Santa es la tercera evidencia que demuestra que los romanos dieron muerte a Jesús. En la Semana Santa la Iglesia Católica festeja con gloria el asesinato de Jesús. Pues escenifica con católicos la muerte de Jesús. Un hombre sin ropas interpreta a Jesús, mientras que otros católicos vestidos de soldados romanos escenifican el castigo que le propinaron a Jesús. La Iglesia Católica se enorgullece de haber asesinado a Jesús. Por ello rememora con gloria ese asesinato en la Semana Santa. De santa no tiene nada aquella semana en la que dieron muerte al Hijo de Dios. La película, La Pasión de Cristo es la cuarta evidencia que demuestra que los romanos dieron muerte a Jesús. En aquella película se observa a Herodes, Pilato y a los soldados romanos dando muerte al Señor Jesús. El credo es la quinta evidencia que demuestra que los romanos dieron muerte a Jesús. Este credo no es un rezo para Dios, sino más bien es una afrenta a Dios porque con orgullo y arrogancia los sacerdotes, papas, y monjas,
le recuerdan a Dios que fueron los romanos que dieron muerte a su Hijo Jesús. Para afrentar a Dios, la religión católica reza este credo, y los católicos no se dan cuenta que con este rezo provocan la ira de Dios. El credo católico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Este credo demuestra que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, pues fue quien entregó a Jesús para que los soldados romanos lo azotaran y crucificaran. Pilato fue un vasallo de Roma. Esto usted lo puede investigar fácilmente en la internet o en cualquier libro de historia. El Evangelio de Jesús, el Vía Crucis, la Semana Santa, la película La Pasión de Cristo, basada en los Evangelios, y el Credo, demuestran que Roma sentenció a muerte a Jesús. Para no tener que explicar este asesinato de los romanos, a los católicos no les permiten leer la Biblia. En la misa le entregan al católico una hoja de misa para que se lea lo que la Iglesia Católica quiere que se lea, y nada más. En aquella hoja de misa está escrito rezos a las vírgenes y santos, y versículos preseleccionados. Año tras año la hoja de misa es la misma. Jamás se le permite al católico leer libremente la Biblia. Por lo cual, los católicos nunca se han dado cuenta que en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está escrito el asesinato de Jesús en manos de las autoridades romanas. Para que los católicos nunca conozcan estos versículos en los que Dios exige dirigir la fe y la oración al Dios invisible de Israel, la Iglesia Católica jamás permitió que los católicos leyeran libremente la Biblia. A los primeros cristianos que leían la Biblia los persiguió y asesinó en la Santa Inquisición, los masacró en el Coliseo romano. Este Coliseo es la fiel evidencia de la persecución de la Iglesia Católica en contra de los primeros cristianos, con el objetivo de exterminar el cristianismo y hacer prevalecer el catolicismo y su tradición de venerar estatuas. Esta persecución y masacre en contra de la fe en Dios y en el Señor Jesucristo se puede investigar en cualquier biblioteca, diccionario o en la Internet. Millones de católicos defienden el catolicismo sin conocer estas verdades. Después de mirar este video, busque una iglesia cristiana que le enseñe por medio de la Biblia a creer en Dios y en el Señor Jesucristo, y congréguese ahí. Lea continuamente la Biblia porque hay muchas otras religiones falsas como por ejemplo los Testigos de Jehová, los mormones, Pare de Sufrir, la Iglesia en el Nombre de Jesús, el judaísmo. Tenga cuidado de ellas. En los próximos videos demostraré con la Biblia de cada una de estas religiones, las falsas enseñanzas que promueven. Suscríbase a mi canal Mi Biblia Católica para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo, y compártalos por las redes sociales. Escriba sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Dios le bendiga.